¿Qué pasaría si un manuscrito olvidado, escrito hace más de un siglo, contuviera las claves para entender no solo el origen oculto de la humanidad, sino también los secretos para viajar entre dimensiones? Y más aún, ¿qué pasaría si ese manuscrito no fuera ficción, sino el eco real de una sabiduría ancestral que se ha transmitido en silencio desde los tiempos de la Atlántida? Pocos nombres despiertan tanto misterio como el de Elena Petrovna Blavatsky, ocultista, mística, mensajera de lo invisible y madre de la teosofía moderna. Blavatsky afirmó haber tenido contacto directo con maestros de sabiduría, seres de otras dimensiones que le revelaron verdades que la historia oficial jamás ha aceptado. Sus libros La doctrina secreta y Isis sin velo han sido estudiados y debatidos durante más de un siglo, pero hay textos que nunca fueron publicados, manuscritos que quedaron fuera de los grandes tomos, fragmentos que circularon en secreto entre círculos esotéricos muy cerrados. Uno de esos textos, fechado extraoficialmente en 1885, ha comenzado a resurgir. Se trata de un manuscrito atribuido a Blavatsky en el que se detalla una visión impactante sobre la Atlántida, sus sacerdotes, su tecnología espiritual y su dramática caída. Pero lo más asombroso no es solo lo que dice sobre el pasado, sino lo que insinúa sobre el presente y el futuro de la humanidad. Este video es una exploración profunda y respetuosa de ese documento. Un audiolibro guiado que te llevará por pasajes olvidados donde la Atlántida no es un mito, sino una advertencia. Donde los templos sumergidos no son ruinas, sino espejos de una civilización que, en su ambición, quebró el equilibrio entre espíritu y materia, y donde el conocimiento de dimensiones superiores, que hoy llamamos viajes astrales, traslación de conciencia o acceso acásico, ya era dominado por los sabios atlantes antes de que el mundo los olvidara. Pero este no es solo un viaje por la historia secreta de la Tierra, es un viaje hacia adentro. Porque los manuscritos de Blavatsky no hablan solo de razas antiguas o cataclismos geológicos, hablan de ti, de tu memoria espiritual, de tu capacidad dormida para ver más allá del velo, de tu conexión directa con linajes que aún viven en tu ADN vibracional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes atracción por lo antiguo, por lo oculto, por civilizaciones perdidas que jamás viste, pero que, de algún modo, reconoces? Tal vez no sea simple curiosidad. Tal vez es un llamado. ¿Y ese llamado te ha traído aquí? En este audiolibro, revelaremos pasajes del texto atribuido a Blavatsky, explorando sus símbolos, sus metáforas, sus advertencias y, sobre todo, sus llaves. Llaves para comprender cómo los atlantes manipulaban la materia a través del sonido, cómo cruzaban dimensiones mediante vibraciones específicas, y cómo ese conocimiento no se perdió, sino que fue sellado, esperando que la humanidad esté lista para recordarlo. Este contenido no busca convencer, sino resonar. No es una historia para entretener, es una invitación a recordar. Porque quizá lo que vas a escuchar no sea algo nuevo para ti. Quizás solo estés despertando un saber que ya vive en tu alma. Respira profundo. Abre tu percepción. Y prepárate para adentrarte en un viaje que trasciende el tiempo, la lógica y las fronteras del mundo visible. Bienvenido a los manuscritos olvidados. Bienvenido al misterio de Blavatsky. Bienvenido a la Atlántida, que nunca dejó de existir. Elena Petrovna Blavatsky no fue una autora común, ni mucho menos una figura marginal dentro del pensamiento espiritual del siglo XIX. Fue y sigue siendo una de las voces más influyentes del ocultismo moderno. Fundadora de la Sociedad Teosófica en 1875, su propósito declarado fue el de reunir bajo una misma corriente las verdades esenciales de todas las religiones, revelar las enseñanzas esotéricas del Oriente y despertar a la humanidad del letargo espiritual al que había sido sometida por siglos de materialismo, dogma y olvido, pero más allá de su rol público como escritora y divulgadora espiritual. Blavatsky era una iniciada,
una portadora de linajes secretos. Según sus propios testimonios, fue entrenada por maestros del Himalaya, los Mahatmas Maurya y Kootoomi, quienes le transmitieron enseñanzas provenientes de la sabiduría antigua. Un compendio de conocimientos que sobrevivió a la caída de Lemuria, la destrucción de la Atlántida y la degeneración espiritual de nuestra civilización actual. Sus obras más conocidas, Isis sin velo, 1877, y La doctrina secreta, 1888, ya contienen información velada sobre razas raíz, continentes perdidos, evolución espiritual y jerarquías invisibles que guían el destino humano. Pero existen escritos menos conocidos, atribuidos a Blavatsky, que no llegaron a imprimirse o fueron transmitidos oralmente a ciertos discípulos. Entre ellos, destaca un conjunto de notas fechadas en 1885 que hacen referencia directa a la Atlántida. Sus sacerdotes y su sabiduría dimensional. ¿Por qué estos textos quedaron fuera de sus publicaciones oficiales? Tal vez por su contenido demasiado simbólico, quizás por el riesgo de revelar verdades que la humanidad aún no estaba preparada para asimilar, o como muchos creen. ¿Por qué esos fragmentos fueron deliberadamente ocultados por manos poderosas que no deseaban que ese conocimiento resurgiera? En dichos manuscritos se describe a la Atlántida no como un continente mítico, sino como una civilización real, cuyo conocimiento del mundo físico y sutil superaba por mucho al nuestro. Sus sabios, los adeptos atlantes, dominaban leyes vibracionales que les permitían manipular la materia, expandir la conciencia y desplazarse entre planos dimensionales mediante rituales de sonido, luz y geometría sagrada. Desde la perspectiva teosófica, la Atlántida fue el escenario de una gran batalla interna entre el espíritu y el ego, un experimento espiritual fallido, en el que una parte de la humanidad se desvió del propósito divino y utilizó el conocimiento sagrado para fines de control, poder y dominio. Blavatsky advierte en sus textos que lo ocurrido allí es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra era, una repetición cíclica, un espejo kármico. En muchas culturas antiguas, la Atlántida es recordada con otros nombres. Los mayas hablaban de Aztlán, los hindúes de Shambhala oculta. Los griegos de la mítica isla sumergida que Platón describió en sus diálogos con detalles que siguen desconcertando a los historiadores modernos. Para los esoteristas, todas estas referencias apuntan a una misma fuente, un centro iniciático. Una civilización madre que cayó por perder su conexión con la fuente. Blavatsky afirma que parte del conocimiento atlante sobrevivió a la catástrofe gracias a un grupo de iniciados que emigraron hacia Egipto, el Tíbet, América del Sur y otras regiones estratégicas. Ellos fundaron las primeras escuelas de misterios, preservaron la geometría sagrada, los códigos de vibración, y enseñaron a futuras civilizaciones cómo reencender el fuego interno del ser humano. Por eso encontramos símbolos similares en culturas aparentemente desconectadas: pirámides, espirales, cruces solares, triángulos invertidos. Todos son ecos de la misma memoria. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los viajes interdimensionales? Blavatsky sugería que los atlantes, en su era dorada, eran capaces de mover su conciencia más allá del tiempo y el espacio físico. Usaban sonidos precisos, cristales cargados y campos de resonancia mental para abrir puertas entre planos. Estas prácticas eran consideradas sagradas y estaban reservadas solo para iniciados que habían purificado su cuerpo, su emoción y su mente. Con el tiempo, este conocimiento fue usado con fines egoístas y el equilibrio se rompió. El manuscrito de 1885 no es solo una advertencia, es una guía en clave, una herencia velada para quienes estén listos para recordar. Y tú, al escuchar este audiolibro, estás tocando esa herencia con tu conciencia. La pregunta no es si la Atlántida existió, sino cuánto de su sabiduría aún vive en ti. El manuscrito atribuido a Elena Blavatsky, fechado oficiosamente en 1885 y mantenido por años en círculos cerrados, no es una simple crónica de la Atlántida como lugar geográfico perdido. Es un mapa simbólico,
un manual oculto escrito en lenguaje arquetípico, y como todo verdadero texto esotérico, no está hecho para ser comprendido por la mente racional, sino para ser despertado por la conciencia. Blavatsky no presenta los atlantes como una civilización mítica perdida en el tiempo. Los describe como una raza de tránsito, seres que vivían entre el plano físico y el plano sutil. Guardianes de un conocimiento vibracional que permitía abrir portales entre dimensiones. Según sus palabras, no usaban tecnología en el sentido moderno, sino que desarrollaban y utilizaban su propio cuerpo como instrumento de resonancia. Eran, literalmente, seres multidimensionales encarnados. Uno de los pasajes más impactantes del manuscrito menciona: el cuerpo del adepto atlante era su templo, su laboratorio y su nave. No viajaban hacia otras tierras con máquinas, sino hacia otras realidades con el sonido y la pureza del pensamiento. Esto nos lleva al primer gran concepto revelado en el texto: la vibración como llave interdimensional. Los atlantes, según Blavatsky, conocían las frecuencias exactas que activaban ciertas glándulas y centros sutiles dentro del cuerpo humano. Especialmente, trabajaban con el tono vibratorio del corazón, el timo y la glándula pineal, utilizando mantras específicos, respiración guiada y visualización geométrica. Podían disolver las limitaciones del plano tridimensional y proyectar su conciencia más allá del cuerpo físico. Este viaje no era una experiencia onírica ni una alucinación, sino una proyección consciente de la voluntad espiritual. Lo que hoy en algunas tradiciones se conoce como traslación etérica o viaje multidimensional. Lo interesante es que Blavatsky aclara que este conocimiento no era común en toda la Atlántida, sino reservado para los guardianes del umbral, una élite espiritual iniciada desde la infancia. El segundo concepto central del manuscrito es la existencia de templos vibracionales en puntos estratégicos del planeta. Estos templos, algunos sumergidos, otros aún activos en planos sutiles, funcionaban como nodos de energía para el entrenamiento del alma. Blavatsky menciona 7 templos mayores, cada uno alineado con una frecuencia distinta del espectro espiritual humano: amor, voluntad, sabiduría, purificación, verdad, silencio y renacimiento. Según el texto, cada templo estaba construido con geometría sagrada y era activado con cantos específicos que abrían puertas entre mundos. Las paredes no eran solo piedra, eran cristales resonantes capaces de almacenar información y responder al campo vibratorio del visitante. Allí, los iniciados aprendían a ver con el corazón, a proyectar su luz, a recordar vidas anteriores y a dialogar con los seres de planos superiores. Blavatsky apunta que estos templos no fueron destruidos con la caída de la Atlántida, sino sellados. Quedaron ocultos en otros niveles de existencia, esperando el momento en que la vibración de la humanidad volviera a ser lo suficientemente pura como para acceder a ellos, según ella. Algunos de estos lugares aún pueden visitarse, pero no físicamente, solo en estados de conciencia expandida, a través de prácticas específicas. Aquí es donde aparece uno de los fragmentos más polémicos del manuscrito. El cuerpo físico es la ilusión más convincente, pero también es la puerta. Aquellos que aprenden a escuchar el silencio, a hablar sin palabras y a moverse sin moverse, regresarán a los salones del saber eterno. Esto nos introduce al tercer concepto clave: el silencio como tecnología espiritual. Para los atlantes, el acceso a otras dimensiones no dependía de rituales externos complejos, sino de la capacidad de entrar en un estado profundo de silencio interno. Blavatsky menciona que el ruido mental, el exceso de imágenes, palabras y emociones descontroladas actuaban como interferencias que impedían el cruce de umbrales. Solo quienes podían sostener el vacío vibrante del silencio eran capaces de abrir las puertas del espacio no espacial. El manuscrito describe ejercicios similares a los que hoy conocemos como meditación profunda o samadhi, pero con un enfoque más geométrico. Los iniciados visualizaban formas vivas como espirales doradas, tetraedros flotantes o discos luminosos que, al sostenerse en el campo mental,
comenzaban a sintonizar la conciencia con otras realidades. Esto no era visualización creativa, sino una recalibración vibratoria real. Cada símbolo tenía una frecuencia, y cada frecuencia una función: abrir, estabilizar, limpiar, elevar o alinear el ser con los planos superiores, según Blavatsky. Estos símbolos no eran inventados, eran recordados. Formaban parte del lenguaje universal que el alma conoce más allá del tiempo. Finalmente, uno de los aspectos más misteriosos del manuscrito es la referencia a los registros atlantes. Una especie de núcleo de memoria colectiva donde toda la sabiduría, las decisiones y las consecuencias de la civilización atlante fueron almacenadas antes de su caída. Este núcleo no estaría en un lugar físico, sino en una frecuencia del campo planetario accesible solo desde estados elevados de conciencia. Blavatsky advierte que muchos intentaron acceder a este núcleo con intenciones impuras y fueron repelidos. Solo aquellos que se acercaban con humildad, con verdadero propósito espiritual y sin deseo de poder, podían recibir fragmentos de ese conocimiento. Este punto es crucial, porque implica que la sabiduría de la Atlántida no fue destruida, simplemente fue protegida. Los conocimientos que Blavatsky revela en este manuscrito no solo iluminan la grandeza espiritual de la Atlántida, sino también su trágica caída, porque lo que comenzó como una civilización iluminada, terminó convertida en una advertencia universal. Y ese es quizás uno de los mensajes más potentes que encierra este texto olvidado: el conocimiento espiritual sin alineación ética puede destruir tanto como puede liberar. Según el manuscrito, los primeros atlantes vivían en armonía con la fuente, sus tecnologías eran extensiones de la conciencia y su poder residía no en dominar la naturaleza, sino en colaborar con ella. Pero, con el tiempo, esa conciencia colectiva se fragmentó. Grupos internos comenzaron a experimentar con fuerzas que aún no comprendían del todo, movidos no por el amor a la creación, sino por la sed de control y expansión. Blavatsky se refiere a estos grupos como los señores de la falsa luz, atlantes que aprendieron a manipular las leyes vibracionales para alterar la realidad, sin respeto por el equilibrio espiritual que sostenía esos poderes. Aprendieron a abrir portales dimensionales, pero no siempre para elevarse. En muchos casos, los utilizaron para acceder a planos inferiores donde habitaban inteligencias densas, entidades parasitarias que comenzaron a influir sobre ellos. En uno de los pasajes más inquietantes del texto, se lee: olvidaron que no todo lo que responde a una llamada es luz. Atrajeron desde los abismos sombras que adoptaron formas bellas, y les entregaron poder a cambio de su alma colectiva. Aquí se introduce un concepto profundo: la inversión vibracional. Los atlantes caídos no perdieron sus habilidades. Al contrario, las potenciaron. Pero lo hicieron desde la desconexión, desde la ilusión del ego. Comenzaron a usar el sonido para alterar emociones colectivas, a manipular los elementos con fines destructivos, a construir templos oscuros donde se enseñaban fórmulas para controlar mentes, extraer energía y reconfigurar la materia, sin respetar la conciencia que habita en todo. Fue entonces cuando surgió el conflicto interno, la guerra vibratoria. No fue una guerra de ejércitos, sino de frecuencias. Una parte de la Atlántida intentaba preservar el legado de luz. La otra, cada vez más poderosa, ya no buscaba servir al espíritu, sino a la voluntad personal desbordada. El manuscrito sugiere que la caída de la Atlántida no fue solo por un cataclismo geológico, como muchos suponen. Fue la consecuencia inevitable de una desalineación espiritual masiva. El equilibrio vibracional del planeta fue roto, y al romperse, las fuerzas elementales que mantenían la estructura física del continente comenzaron a colapsar. No fue castigo, fue resonancia. Lo más impactante es cómo Blavatsky vincula este episodio con nuestra era actual. Escribe: lo que fue, será. Los ecos del pasado regresan cuando la humanidad olvida su origen. Y si el conocimiento despierta sin conciencia, la Atlántida resurge, no como tierra,
sino como advertencia. Hoy, la humanidad vuelve a jugar con fuerzas vibracionales, inteligencia artificial, manipulación genética, tecnologías cuánticas y prácticas esotéricas desconectadas del alma. El conocimiento crece. Pero la sabiduría no siempre lo acompaña. Estamos, acaso, repitiendo el ciclo. Blavatsky parecía anticiparlo. Por eso sus manuscritos no son solo archivos históricos. Son espejos. Nos muestran lo que fuimos para que podamos decidir conscientemente quiénes seremos. Y aquí entra en juego un aspecto esencial del texto: la purificación vibracional. Los pocos atlantes que conservaron su conexión con la fuente sabían que no podían detener la caída, pero sí podían sembrar. Antes del colapso, ocultaron conocimientos en forma de símbolos, geometrías, templos sutiles y memorias etéricas que serían activadas solo cuando la humanidad alcanzara un nuevo nivel de conciencia. Blavatsky afirma que esos sellos atlantes siguen activos, esperando, y que aquellos que los encuentren no deben usarlos para obtener poder, sino para recordar su verdadera esencia, ser canales entre dimensiones, guardianes del equilibrio, puentes vivientes entre lo visible y lo invisible. Es por eso que el manuscrito enfatiza la importancia del viaje interior. Acceder a otras dimensiones no es un acto de curiosidad, ni una experiencia para explorar lo paranormal, es un acto de profunda responsabilidad espiritual. Cada vez que una conciencia se abre a planos superiores o inferiores, mueve líneas invisibles que afectan al todo. Por eso, la pureza de intención es la verdadera protección. Y quizás este sea el gran secreto de la Atlántida: que todo el poder que poseían no provenía de tecnología externa, sino del dominio interno. No necesitaban cristales sofisticados. Si su corazón vibraba en coherencia, no requerían invocaciones complejas. Si su mente estaba en silencio, porque el acceso al universo nunca dependió de puertas externas, sino del alineamiento entre pensamiento, emoción y espíritu. Ese es el legado que Blavatsky intenta devolvernos a través de este manuscrito. No solo contar una historia perdida, sino recordar una frecuencia olvidada. Porque lo atlante no es solo un recuerdo. Es una posibilidad que vive en nosotros, y depende de ti, de todos nosotros, que esta vez el poder y la conciencia caminen juntos. Despertar al conocimiento oculto de la Atlántida no es solo un acto intelectual o histórico. Es un llamado interno. La verdadera sabiduría, como revelan los manuscritos atribuidos a Blavatsky, no se memoriza, se encarna. Por eso, la única forma de integrar estas enseñanzas sin caer en los errores del pasado es a través de la práctica consciente y la purificación vibracional. Los atlantes que conservaban la conexión con la fuente no accedían a otras dimensiones por deseo de poder, sino por devoción. Cada ejercicio, cada respiración, cada vibración era una ofrenda. Ese es el espíritu con el que deben abordarse las prácticas que hoy te compartiré, como puertas simbólicas que activan memorias sutiles y reconectan tu conciencia con planos superiores. 1. El ritual del silencio lumínico. Este ejercicio es esencial para preparar tu campo energético. Antes de cualquier meditación profunda o visualización dimensional, el cuerpo debe entrar en silencio vibratorio. Instrucciones: siéntate en un lugar oscuro o con luz tenue. Espalda recta. Respiración lenta. Visualiza una espiral de luz blanca descendiendo desde lo alto hacia tu coronilla. Siente cómo la espiral gira lentamente y te va envolviendo, disolviendo pensamientos, tensiones, deseos. Permanece 5-10 minutos sin emitir palabras, sin buscar imágenes. Solo escucha el silencio. Al final, agradece mentalmente por el espacio creado. Este silencio vivo es el equivalente moderno del entrenamiento atlante previo al acceso interdimensional. Sin él, no hay apertura segura. 2. Meditación del triángulo atlante. Según el manuscrito, uno de los símbolos más usados por los sabios atlantes era un triángulo invertido con un punto dorado en el centro. Representaba la conexión entre los tres planos: materia,
Emoción y espíritu, ¿cómo practicar? Dibuja mental o físicamente un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo, coloca un punto dorado brillante en el centro. Cierra los ojos y visualiza ese triángulo flotando en tu entrecejo. Inhala, siente que el triángulo se activa, exhala, deja que la energía del punto dorado se expanda por tu cuerpo. Repite este ciclo durante 9 minutos. Este símbolo no es decorativo, es una estructura vibratoria. Visualizarlo regularmente puede ayudarte a alinear tus 3 cuerpos y abrirte a memorias antiguas con seguridad. 3. Acceso a los sellos atlantes. El manuscrito habla de 7 sellos vibracionales que aún existen en el campo planetario. No se accede a ellos físicamente, sino a través del campo etérico, en estados elevados de conciencia de ejercicio preparatorio, estando en un estado meditativo. Coloca tus manos sobre el pecho. Repite en voz baja: si es para mi bien más elevado. Y si estoy listo, pido recordar la sabiduría que vive en mí. Deja que vengan imágenes, sensaciones, frases. No juzgues si no sientes nada en un principio. No te preocupes. A veces el acceso viene en sueños o en sincronicidades posteriores. Este ejercicio no es para forzar una revelación, sino para manifestar tu disposición vibratoria. Los sellos se abren cuando estás preparado, no cuando lo deseas intelectualmente. 4. Activación de la glándula pineal con sonido. Los atlantes usaban frecuencias sonoras para abrir centros energéticos. Uno de los sonidos más efectivos es el agudo, entonado de forma sostenida. Práctica recomendada: siéntate en silencio. Lleva la atención al entrecejo y inhala profundo. Al exhalar, emite el sonido como en energía, en tono alto, con vibración nasal. Siente cómo el sonido resuena en tu cráneo, especialmente en la zona frontal. 9 repeticiones. Descansando entre cada una, este sonido despierta frecuencias sutiles que estimulan la pineal, considerada por los antiguos como el ojo del alma y la llave del viaje entre planos. 5. El compromiso vibracional diario. No importa cuántas técnicas practiques si tu frecuencia diaria no está alineada. Los atlantes cayeron cuando dejaron de vivir en coherencia. Por eso, tu práctica más poderosa es tu propia vida. Consejos para sostener tu vibración: evita consumir información que alimente el miedo o el ego. Practica la palabra consciente. Lo que dices crea realidades. Aliméntate con gratitud. La energía con la que comes es tan importante como el alimento. Dedica al menos 10 minutos diarios a estar contigo sin distracciones. Rodéate de personas que eleven tu campo, no que lo drenen. Cada elección es una frecuencia, y cuando eliges en coherencia, accedes a las memorias atlantes de forma natural, sin forzar, sin correr riesgos. Advertencia consciente: este camino no es un juego. El acceso a otras dimensiones y la activación de memorias antiguas debe hacerse con humildad, sin expectativa de poder, fama o control. El manuscrito lo deja claro: quien busca el secreto por ego será rechazado por él mismo. Por eso, tu mayor protección es tu intención. Si tu búsqueda nace del corazón, las puertas se abren solas. Pero si nace del deseo de controlar, te quedarás atrapado en reflejos ilusorios. Recuerda, tú no vienes a conquistar dimensiones. Vienes a recordar que tú mismo eres un puente entre ellas. Un alma antigua caminando hacia el despertar. Los manuscritos olvidados atribuidos a Elena Blavatsky no son simples textos antiguos, son espejos. Reflejan aquello que intuimos pero no podemos probar. Aquello que sentimos como verdadero aunque la historia lo niegue. Y al escucharlos, algo dentro de nosotros se activa. Una memoria, una vibración, un llamado. La Atlántida no es solo un continente perdido, es un símbolo vivo. Representa a una parte de la humanidad que alcanzó niveles de conocimiento asombrosos, pero que olvidó la sabiduría. Y ese olvido provocó su caída. Hoy vivimos un momento similar. Las tecnologías avanzan, las ideas se multiplican. Pero estamos conectados con la conciencia que da sentido a todo.
El verdadero secreto que Blavatsky intentó revelar no es una fórmula para viajar entre dimensiones ni una lista de símbolos esotéricos. Es un recordatorio. La llave eres tú, tu vibración, tu intención, tu silencio interior, tu coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Ese es el lenguaje que el universo escucha. Y ese es el único pasaporte válido para cruzar el umbral de lo invisible. No necesitas iniciaciones externas. No necesitas pertenecer a ninguna élite espiritual. Solo necesitas recordar. Porque todo lo que los sabios atlantes sabían, ya vive en tu alma. ¿Te animas a escucharla? Si este audiolibro resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó al escuchar estas palabras, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si has tenido visiones, sueños, intuiciones o simplemente una sensación de yo ya sabía esto. Tus palabras pueden ser el reflejo que otra alma necesita para recordar. Y si quieres seguir explorando estos misterios, si deseas profundizar en las sabidurías perdidas, los símbolos antiguos y las prácticas de reconexión espiritual, suscríbete al canal y activa la campana. Este es un espacio para almas antiguas que están listas para volver a casa. Gracias por haber escuchado con el corazón. Gracias por caminar este sendero de regreso al origen. Y nunca lo olvides, la Atlántida vive cada vez que tú eliges la conciencia por encima del ego. Hasta el próximo viaje.